Una vez más a este su programa en directo con Pastora Tobar a través de Decisión Radio. Hoy tenemos dos grandes invitados profesionales. Uno es Miriam Nicolás, ella es nutricionista, experta en nutrición emocional, de la cual es un temazo, creadora del programa Rompe tu Jaula. Hay un pensar que dice, el hambre se satisface con el alimento. El amor realiza nuestro deseo de ser alguien para otro. Sin satisfacer la primera, se muere nuestro cuerpo. Sin resolver el segundo, el deseo de vivir desaparece y la tristeza nos destroza. Alimento material y afectivo se entremezclan desde el principio de nuestra existencia. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. También tenemos a Edu R. Coach. Es máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL, Fundación CUE de San Pablo, Andalucía. Ha finalizado la segunda edición del máster en Psicología y Coaching Deportivo de la Escuela Universitaria del Real Madrid. Hoy en día, todos los padres desean que sus hijos alcancen el ser unos deportistas notables. Y para ello, por supuesto, tenemos este gran invitado. Es decir, que tenemos dos personas con un gran conocimiento de las emociones, tanto para la nutrición y para el deporte. Bienvenido, Edu. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es la alimentación, las emociones y el deporte. Así que comienzo contigo, Miriam. Vale, pues lo que has dicho, la frase es brutal porque al final es así. El hambre realmente es necesario, nuestro cuerpo nos pide comer, pero muchas veces hemos perdido esa conexión con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, y entonces al final intentamos satisfacer emociones. Y realmente, ¿con qué las satisfacemos? Con comida. Y realmente no es así, porque el cuerpo lo único que nos pide es nutrirnos. Pero, como tú has dicho, por ejemplo, cuando no satisfacemos el amor, nos entra una tristeza o una pérdida, nos deja nuestra pareja. ¿Con qué llenamos ese vacío? Con comida. Pero realmente la comida no es una tirita, no sirve para llenar vacíos ni para calmar ansiedades. Y luego, bueno, pues él también te lo va a explicar en el deporte, ¿no? Al final entras en un bucle de lleno esa emoción, la tristeza, como me entra culpa, me castigo, hago deporte extremo, técnicas abusivas para reemplazar todo lo que he comido y volvemos otra vez a hacer dieta. La dieta que nos lleva otra vez a comer otra vez por emociones porque realmente estamos restringiendo. Entonces yo es verdad que soy nutricionista, pero estoy totalmente en contra de lo que son las dietas restrictivas y una dieta de cuento calorías, sumo y resto. Al final yo creo que no se basa todo en sumar y restar calorías, sino que también hay que sumar y restar emociones gestionadas. Porque al final si no gestionas la emoción vas a seguir comiendo y vas a entrar en un bucle. Es lo que yo predico y realmente así lo veo. Edu, Sí. ¿cómo se ayudan a esos padres a encaminar a los hijos hacia el deporte y muchísimo más a llegar a ser deportista élite, que es lo que tú manejas en realidad, ¿no? Bueno, es un tema muy importante porque al final el chico requiere de las familias. Realmente es una carrera conjunta, no pueden ir solos. Y a veces casi más importante los padres que el propio chico, porque deben desprogramarse de un programa que traen que ya no les sirve para el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, reprogramar esas creencias es más complejo que el niño que está creciendo, ¿no? Y de alguna forma no trae ningún adoctrinamiento y lo pueden moldear, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Entender que es una carrera de fondo, que no de velocidad, que requiere de mucha conciencia. La clave es la conciencia de todo. De saber quiénes somos, qué queremos hacer y qué queremos conseguir, ¿no? Y a raíz de poder trazar un plan. Y las emociones, pues claro, evidentemente somos seres emocionales y aquí está siempre implícita en todo, ¿no? De hecho, para mí aquel que es inteligente emocionalmente es un pensador con corazón, ¿no? Y a partir de ahí, pues, caminemos en esta trayectoria. ¿Y cómo pueden manejar las emociones, tanto los padres como los niños? Porque inclusive, como tú estabas diciendo, los padres son una gran influencia y a veces los padres tienen más expectativas y más presión hacia los niños que ellos mismos. Totalmente. Ellos disfrutan en el deporte, en cambio los padres no. Tal cual. De hecho, justamente eso que dices, esta semana pasada empecé con un chico mexicano, de allí en México, y los padres me escriben más que él. O sea, y ya le tuve que decir,
baja la ansiedad, la frustración, ese correr, digo, cuando él conmigo está tranquilo, está en calma, hace su trabajo, su realización, su entrenamiento, y él va siendo consciente de qué le falta, que tiene que mejorar, dale su proceso, no podemos correr más que el tiempo, ¿no? Y los padres a veces sirven más de presión que de empuje, ¿no? Sí. Y bueno, pues entender que son 3 elementos, que es reconocer las emociones, ¿no? El siguiente será integrarlas en ti y por consiguiente saber manejarlas, ¿no? Para llevarte a un nivel más alto. La disciplina es algo muy importante. Es clave. No diría importante, es clave porque, como bien diría uno a quien realmente admiro, que para mí es Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol, el talento sin disciplina o sin esfuerzo o trabajo se queda en un soplito de aire, ¿no? Bueno, tú tienes Así que, una gran admiración por Cristiano Ronaldo y yo por Rafael Nadal, así que... para mí se dan la mano, así que fantástico. Miriam, ¿cómo haces las personas que, por ejemplo, pasan por estados depresivos o ansiedad para manejar esas emociones y no vaciar el freezer? Pues bueno, lo primero que lo que ha dicho Edu es real. O sea, lo primero que tienes que hacer es aceptar y identificar la emoción que sientes y luego aprender a gestionarla. Entonces, pero en ese camino, hasta que aprendemos a gestionar, aprendemos a pasar el duelo o a soltar esa emoción, realmente yo practico mucho la alimentación consciente, el hacernos conscientes del aquí y el ahora. Porque al final vivimos todo el rato como en modo zombie, en piloto automático, pensando en el pasado, que nos da tristeza, o pensando en el futuro, que nos causa ansiedad, cuando realmente lo único que tenemos en esta vida es el momento presente. Entonces, realmente cuando nos sentamos a comer también olvidamos estar en el aquí y en el ahora, bueno, pues a lo mejor en el mundo en el que vivimos de tecnología, o nos ponemos la tele, o estamos todo el rato con el móvil. Entonces yo, pues cuando trabajo con mis pacientes, lo que hago es eso, ¿no? Es momento de comer, es un momento como mágico, es tu ritual, apaga tele, apaga móvil, respira, agradece, sobre todo agradece por los alimentos, sé consciente del sabor, del color, de cómo cruje, de cómo suena. Y al final, cuando tú empiezas a ser consciente, masticas, todo te sabe mucho mejor, vas a comer muchísima menos cantidad de la que necesitas, y sobre todo el cuerpo también te avisa de cuando está lleno. O sea, hay que empezar a escuchar al cuerpo y decir, estoy sobrealimentándome. Entonces, aquí ya no quiero comer más. Y si no tienes hambre, no comas. Eso siempre se lo digo. Porque al final, también es lo que ha dicho él, nos han metido una serie de creencias desde pequeñitos de hay que comer todo. A las 2 de la tarde hay que comer, a las 5 de la tarde hay que comer. ¿Y por qué si no tengo hambre? ¿Sabes? Entonces al final hay que romper también esas creencias que tenemos, o esa creencia de hay tanto hambre en el mundo que me tengo que acabar todo lo que hay en el plato, ¿no? Si tu cuerpo no te pide comer más, no es necesario que le des más. Porque al final tu cuerpo sabe que tienes más alimento dentro de 1 hora, dentro de 2, y si te entra hambre dentro de 2, pues te vuelves a comer dentro de 2 horas. No pasa nada. Pero al final es eso, es muy Y importante entonces también cuando las la gente creencias. dice, no, es que esto es genético. A ver, yo siempre creo que sí que hay una parte genética en nuestro cuerpo, pero no todo es genético. Y el yo soy así o es que mi familia es así, creo que es la palabra más limitante que escucho a diario, porque tú no eres así, nosotros somos energía. Entonces la energía se crea y se transforma. Entonces tú no eres así, estás siendo así. Entonces puedes cambiar, igual que la energía cambia, tú también cambias. Somos seres emocionales, somos seres de energía. Entonces creo que podemos transformarnos. Obviamente a lo mejor no te vas a quedar con el cuerpo a lo mejor perfecto que tú deseas si genéticamente eres más ancho o de hueso más ancho, pero realmente no tienes por qué tener un sobrepeso o una obesidad porque tu madre la tenga. A lo mejor es que ahí estás repitiendo patrones o determinadas creencias alimentarias que te están llevando a tener unos comportamientos que no son normales. Comes a deshoras, sobrealimentas a tu cuerpo, pautas alimentarias que no son correctas. Edu, ¿tú crees que las emociones se pueden manejar a través del deporte? Totalmente. Yo creo que es la forma más divertida de manejarla. De hecho, si quieres conocer a alguien, llévatelo a hacer deporte. ¿Por qué? Porque al final uno se muestra tal como es, ¿no? En cualquier otro contexto uno siempre va como más reprimido y tal, pero tú llevas a un niño a jugar al fútbol o llevas a alguien a jugar al pádel o cualquier tipo de deporte y uno se desinhibe y dice, hostia, si tú eras como muy cohibido, aquí te atreves, ¿no? O sea, el deporte me parece un escenario espectacular donde conocernos y conocer también cómo relacionarnos y quién es el otro, ¿no? Y cómo intercambiar ese vínculo, ¿no? Cuando estábamos hablando de que los padres a veces crean más expectativas que los mismos niños, y en cuanto a la presión que ellos hacen, yo te lo digo porque mis hijas todas
tenía un deporte, ¿no? Una Ok. practicaba tenis y la otra practicaba natación. Luego llegó a ser federada Ujú. porque era muy buena en natación. Y no te creas que yo no tenía cierta ansiedad cuando llegaban las competencias. Ella estaba muy relajada, pero la mamá no. Yo estaba como siempre, claro, yo trataba de manejar las emociones para que ella no tuviera la ansiedad que yo tenía. Pero ciertamente cuando Ujú. tú tienes un padre Ujú. un poco ansioso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo haces que él maneje esa emoción? Vale. Primeramente entender que todos tenemos un ego y el ego siempre quiere, necesita y siempre algo superficial, lo que quiere y necesita, ¿no? Y cuando uno entra en amor, deja de necesitar y deja que las cosas fluyan, ¿no? Y a veces esos mismos padres, inconscientemente por la frustración que traen de no haber hecho su camino, de no haberse atrevido, de no haber dado los pasos correctos en función de lo que realmente uno sabe que tiene que hacer, pero se tira por el camino de la masa o de lo que supuestamente es correcto, pues ahora llega el hijo y hay que empujarle a que él consiga su sueño, ¿no? Pero yo no soy coherente con haber cumplido el mío. Entonces uno no sabe y acaba por gestionar muy mal esa carrera del chico, ¿no? Entonces, es soltar la expectativa. Vivimos con mucha expectativa, pero la expectativa está muy bien porque te saca de donde estás y avanza siempre y cuando a ti no te atrape la expectativa. Ya. Si te atrapa, ahí estás jodido. Bueno, yo realmente no era, me causaba como Ujú. cierta ansiedad, pero era como que toda la competición, ¿no? Todo el que estuvieras a tiempo, como que estuvieras, Expectativa. sí, exacto, sí, pero no porque yo tuviera alguna frustración de algún deporte, ni mucho Ujú. menos, ¿no? Pero sí que me gustaba pues que ella lo hiciera bien o qué sé yo, posiblemente expectativas para mí, no Todo, para o ella. sea, hoy llegamos aquí a la radio con una expectativa, Ya, consciente o inconsciente. eso es, Una vez que la sabes, ya la puedes manejar, ¿no? Y claro. ver si te está ansiando a ti o realmente pues, comenzamos a disfrutar y charlamos y ya está. Sí, sí, sí. Cuando tú hablas de deportista élite, Ujú. ¿a qué te refieres? Aquellos que son deportistas que están por encima de la media. Ajá, ¿y cómo se llega allí? Eh, Hay un camino muy complejo, ¿no? Primeramente tienes que tener un talento superior, pero yo para mí la clave es la mentalidad. O sea, lo veo constantemente con los chicos que trabajo. Gran parte pues son chicos que están en filiales de primer equipo, juveniles que están para dar el salto de, pues, no sé, de club de primera división, ¿no? Y todo es mental. O sea, he tenido cambios brutales de un jueves a un domingo. Un chico de no meter un gol en 9 semanas, meter 2 y una asistencia, ganar el partido. O sea, ¿qué ha pasado? Un chico que tengo que 6 meses estaba en la oscuridad, porque venía lesionado del cruzado, me escribió el otro día, me mandó un audio, llevo las 3 semanas más importantes de mi temporada. Era la niña bonita, como yo digo, del club, estaba desaparecido, ha vuelto a jugar, lateral derecho y mete hasta goles. O sea, y vuelve otra vez a ser mirado por el club, capitán del equipo. Ojo, es mentalidad, es la autoestima, es amor propio, es la confianza y eso es un trabajo interno. O sea, la diferencia entre uno llegue y otro es el trabajo interno, porque la parte superficial ya la hacen, metodología, técnico-táctica, entrenamiento, físico, pero si tú no tienes conciencia de tus talentos, no puedes superar a nadie. ¿Y cómo trabajas tú allí en esa parte? ¿Sí? Bueno, vamos a la conciencia. Yo hago el coaching, lo que realmente realiza es preguntas poderosas. Desde esas preguntas a mí me dan una respuesta que yo ya sé por dónde tengo que ir encaminándolo, ¿no? Entonces, él mismo me va desmenuzando qué está pasando ahí. Una vez que se identificó qué pasa ahí, empezamos a crear qué objetivo es, ¿no? Y ahora de qué te vas a ser responsable y asumimos que no depende de nosotros, porque hay un factor externo que no está en tus manos. Y a partir de ahí acción, porque sin acción no hay nada. O sea, no se trata de conocimiento, se trata de cuánto aplicamos del conocimiento. Y esa es la que marca diferencia entre un nivel y otro. Y eso es la guía que tú le das. Sí, o sea, todo es conciencia. Pasamos de saber quiénes somos, qué está pasando, y a partir de ahí darte cuenta de que tienes mucho más poder del que crees, pero no lo desconocemos. Y en el fútbol eso es súper poderoso y hoy más cuando vivimos en un mundo tan distraído. O sea, hoy yo digo, hoy es más fácil que nunca ser futbolista profesional, bajo mi concepto. Porque el mundo está distraído. El que se centre, aunque tenga menos cualidades, va a llegar. Porque es foco. La vida es foco. ¿En qué te centras? ¿Dónde tienes puesto la mirada? Pero si estás en mil cosas, y estás en redes sociales, el Instagram, la tecnología, Netflix, no sé qué, tu cerebro tiene un cupo, ¿no? Como este vaso tiene un cupo de energía.
Y la máxima del cerebro es ahorro energético. Pues si me lo estás consumiendo por otro lado, para aquí ya no hay. Entonces hay que saber administrarlo. Wow. O sea, pero fíjate tú que cuánto es importante la influencia de los padres, porque esa Sí. seguridad también se la generan los papás. Claro, pero que vamos a lo mismo. Si el padre no viene con la seguridad desde su infancia, Sí, pues que hay que empezar muy atrás. sí, O claro. que el padre tenga la capacidad de, oye, confío en este camino y mi hijo que lo recorra, ¿no? Y que sea lo que tenga que ser. Pero más allá de que llegue o no llegue, para mí el fútbol es una escuela educativa, o sea, te sirve para la vida. O sea, es una plataforma. Yo cuando jugué, yo me lesioné, por ejemplo, me quedé en un paso de hacer las pruebas con el Atlético de Madrid en juvenil y me había lesionado de la rodilla y con 15 años también, 18 y 15, las dos lesiones. Yo en el fútbol, yo cuando más me he conocido a mí mismo. Y he conocido quién tenía enfrente, cómo me relacionaba, los tiempos, qué pasaba, cómo me sentía. O sea, para mí ha sido un laboratorio de pruebas brutal. Entonces ya, más allá de que se llegue o no se llegue, ¿qué te sirve para tener una relación de pareja, una amistad, para montar un negocio, para hacer una venta, para cualquier cosa? O sea, está todo implícito, pero eso te lo hace la conciencia. Según tengo entendido, ambos, a través de una vivencia, han llegado a hacer lo que hoy en día trabajan, que es nutrición a través de las emociones, igualmente emociones y el deporte. Ujú. ¿Tú de qué manera llegas a ser especialista en la nutrición y emocional. las emociones? Pues bueno, yo siempre he sido nutricionista, yo hice el módulo primero, después me especialicé en la carrera y bueno, pues siempre he sido pues nutricionista, tú vienes conmigo, yo te hago el menú y ya está. Entonces, bueno, pues siempre había sido así, todo está funcionando perfecto. Es cierto que al final la gente sí que ves ese efecto rebote, sí que ves que al final algo falla, pero bueno, al final no lo vives igual hasta que no te toca. Entonces, bueno, ahí fue cuando mi padre cae enfermo y bueno, pues yo sin tiempo a lo mejor para hacer la comida, que al final son excusas realmente que te pone la mente de, bueno, no tengo tiempo para comer, no tengo tiempo, pues al final recurres a comida basura, alimentos procesados y yo empecé a engordar y dije, bueno, no pasa nada, soy nutricionista, pues cuando todo pase, pues ya está. Y cuando ya, pues bueno, mi padre fallece y todo, pues yo me pongo a dieta y yo veo que no pierdo ni 100 gramos. Y ahí fue cuando dije, aquí está pasando algo. Y bueno, pues así, pues investigando, pues entre psicólogos, crecimiento personal, coach, nutrición emocional, pues ahí descubrí que, claro, que cuando hay una herida de la infancia, cuando tienes realmente un dolor, una emoción, yo estaba realmente no comiendo por falta de tiempo, por falta de... Estaba llenando emociones de voy a perder a mi padre y esto lo lleno con comida y con chocolate y el chocolate pues me iba a devolver a mi padre, cosa pues que al final pues no es real y es cuando te das cuenta de que al final vives mucho pensando en el pasado, pensando en el futuro y te olvidas realmente de escuchar a tu cuerpo. Entonces ahí fue cuando me metí muy de lleno en emociones, en PNL, para volver a conectar conmigo, ¿no? Yo cuando digo que trabajo mucho la parte espiritual no me refiero a ningún tema religioso ni nada, sino a volver a conectar con nosotros, con nuestro alma, con lo que realmente nos ansiamos, como él ha dicho, ¿no? Nuestros sueños, el volver a disfrutar de la forma de comer, que yo siempre les digo, al final, tanto la hora de comer como los platos que eliges, como el deporte, creo que tiene que ser algo divertido. No tiene que ser como castigo. Siempre tiene que ser por salud y por hacer sentir bien a tu cuerpo, no por adelgazar o ser estéticamente más guapo, más feo. Al final, yo siempre pienso, el peso ideal, ¿qué es el peso ideal? ¿Quién marca el peso ideal? Mientras tú tengas salud, mientras tú todos los días hagas un deporte que a ti te guste, te llene y salgas de allí motivado, porque al final dices, hago deporte, sí, pero como castigo, realmente eso él te lo puede decir mejor que nadie, ¿no? Al final, realmente eso no es hacer deporte. Lo que él ha dicho, ¿no? Al final, el deporte es para conocer gente, para sentirte liberado, para sentirte bien y comer es igual. O sea, al final tú comes para nutrirte, pero también hay que disfrutar de la comida. Disfrutar de ese momento de comer, ver tu plato colorido, decir, me apetece comer esto. Yo siempre me dice la gente, claro, es que me vas a quitar el chocolate. Digo, yo no te voy a quitar ningún alimento. O sea, pero al final será mejor comer o integrar esos alimentos que a ti te gustan durante toda la semana bien estructurados y de forma saludable que no darte atracones. Será mucho mejor decir, bueno, pues mira, me encanta el chocolate. Pues por la tarde a lo mejor o por la mañana pues me desayuno un yogur con una onza de chocolate puro. Mejor que darte un atracón y comerte una tableta entera. Que al final es lo que pasa cuando recurres a llenar emociones o sobre todo a dietas restrictivas. Nuestra mente no está preparado para restricciones. Fíjate que estás hablando de los atracones, pero ¿y qué tal de las anorexias?
ahí también hay emociones no Por gestionadas. eso, exacto, exacto. Es otra forma. A ver, yo Porque, siempre digo que la relación que tú tienes con la comida no es más que la relación que tienes contigo mismo. mm, Entonces, tanto en un extremo de peso excesivo como en un extremo de falta de peso, tienes una mala relación contigo misma. Entonces, al final, si de pequeño has tenido problemas o te ha pasado algo, al final lo vas a pagar con la comida. Las anoréxicas no es igual que la gente que dice se me cierra el estómago, que eso también no deja de ser otra forma de pagarlo con la comida, pero al final la anoréxica come, tiene hambre. El problema es que luego compensa con uso de laxantes, compensa con técnicas abusivas de, bueno, pues vomitar, me meto los dedos para vomitar, hago deporte excesivo, intento no comer para así adelgazar. Al final estás castigando a tu cuerpo, vives con un montón de culpa, de remordimiento, y ahí hay que ver qué herida emocional de pequeñito tienes. Yo sí que es cierto que trabajo con gente con trastornos alimenticios y viene sobre todo de la infancia. Cuando hay una herida de un niño interior herido, y él te lo puede decir, ahí hay un problema. Y al final, tristemente, se paga con la comida. Y es así. ¿Y necesariamente tiene que venir de la infancia? No es necesario, pero la mayoría de veces viene de una infancia o a raíz de, ¿sabes? A lo mejor no quiere decir que tengas 3 años. A lo mejor con 15 años has sufrido algo muy fuerte y al final lo pagas con la comida. También es verdad que la mente lo hace todo. Entonces, el sobrepeso emocional también te está queriendo decir algo. ¿De qué te estás protegiendo? Hay veces que la grasa te protege. Hay gente que a lo mejor ha sufrido abusos de pequeña y cuando es mayor tiene sobrepeso para no ser vista. Te está protegiendo. Realmente hay gente que cuando le han hecho bullying, ellos ven como que al que le pegaba es más grande, es más fuerte. Entonces, al final tienen sobrepeso emocional para sentirse mucho más fuertes, decir, soy valiente. Gente que carga con cargas familiares, se tiene que sentir fuerte, robusto. Si eres una persona muy delgadita, es como que no sostienes bien a tu familia. Entonces hay que ver la raíz y al final es lo que has dicho, ¿no? El coaching es muy poderoso en ese sentido. Mediante preguntas poderosas obtienes respuestas tremendamente poderosas y de ahí vas sacando información y dices, aquí está el problema. Y es ahí donde tienes que trabajar. Edu, tú estabas diciendo que la autoestima en el deportista o en el niño que está comenzando un deporte es muy importante. Para mí el eje. ¿Cómo lo haces para reforzárselo al niño? Tú vales, tú tienes este talento, tú puedes desarrollarlo y puedes llegar a alcanzar la meta que te has trazado. Para mí, repito, ¿no? La autoestima es el eje de tener una vida saludable y equilibrada. Si no hay autoestima, nada puede fluir al nivel que nos gustaría, ¿no? Porque autoestima es amor propio y si no nos amamos nosotros, claro, lo de fuera tampoco puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, a través del coaching de preguntas, bueno, identificar qué le está haciendo creer que no es merecedor. Y ahí está la clave de todo. O sea, vamos creciendo y no nos sentimos merecedores de aquello que soñamos. Entonces, ¿cómo va a conseguirlo? No te atreves, ¿no? Empezamos a buscar excusas y a excusarnos, bueno, en la comida, en 20.000 métodos o medios, para no ir a lo profundo de nosotros porque nos da miedo ir a la profundidad. Y yo siempre, se me viene un ejemplo, se me acaba de venir, hay gente que dice que conoce el mar, pero muy poca gente ha ido a la profundidad, ¿no? Entonces, no conocemos el mar, conocemos la superficie, ¿no? Sí. Pero conocer el mar, meterse en la profundidad y ver qué hay abajo, ¿no? Por eso nos pasa con nosotros. Somos muy dados a decir que nos conocemos o conocemos al de enfrente, pero nadie rasca y profundiza, ¿no? Entonces, la clave es, bueno, ir a las creencias. ¿Qué creencias te está llevando a creer que no eres merecedor, que esto no es para ti, que no vales, ¿no? Que no eres suficiente? Y todo parte al final de la infancia. Pero no porque tenga una infancia mala de por sí, sino porque por cultura tenemos una forma de educar porque no es la más óptima. Entonces hay que ir ahí, pero es inevitable. De hecho, una estadística por la Universidad de Harvard que el 90 y tantos % de los chicos con 14 años sufren de baja autoestima. No, es bastante. Todo está ahí. Y si no tienes autoestima, ¿cómo vas ahí a enfrentarte a un trabajo, por ejemplo? ¿Cómo has hecho un currículum? ¿O toca una puerta? Que todo va a ser ahí. O sea, para mí la autoestima es la clave, es el amor propio. ¿Y qué te ayudó después que tuviste la lesión a buscar la alternativa y que no te afectara? Bueno, sí me afectó. Sí me afectó porque yo era muy joven, yo tenía 18 y de alguna forma hago lo que hago porque yo era un niño que no tuve visión. O sea, no tuve nadie que me diera la visión. Yo ahora soy mentor de, ¿no? Pero no tuve nadie que me diera la visión, bueno, qué paso viene después, ¿no? O qué necesito, ¿no? Uno juega, sí, tiene cualidades, parece que sí, tal, pero no sabe cuáles son los pasos siguientes. Entonces, si no tiene orientación, no tiene dirección,
puede caer en cualquier lado y a veces nos gusta donde cae, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, que me lesioné y cuando volví no tuve el nivel, tal, pues me volví al pueblo y disfruté de 3 años más en el pueblo, de donde salí, y disfruté mucho del fútbol. Y a mis 23, 24, pues se me acabó. Y sí es verdad que mi pregunta más recurrente era, ¿y ahora qué hago? Y a partir de ahí, pues se abrió un mundo de posibilidades. Digo, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Digo, pues, me gusta relacionarme con las personas. Vale, pues me voy a meter en venta. Y empecé una tienda de deportes, de dependiente. Y a partir de ahí luego estuve en Corte Inglés, luego vendí pan, vendí vino, aceite, vine aquí a Madrid a montar un negocio en 2015, 2016, que era como una extensión de lo que teníamos nosotros en el pueblo, de los vinos, el aceite y tal. Y ahí fue un grandísimo aprendizaje, porque me dio una hostia en el suelo terrible. Y a partir de ahí, de esa restregada de suelo que yo le llamo, pues digo, oye, necesito aprender competencias y habilidades nuevas. Pues si quiero ser vendedor, quiero tener una empresa y demás. Así que pues, apunté a una escuela de alto rendimiento en venta y a partir de ahí, bueno, esa escuela y esa empresa resultaba que era de coaching, a empresas, inteligencia emocional, todo esto. Me ficha este jefe y luego ya me masterizo con ellos y ya cojo mi carrera, ¿no? Y luego me di cuenta, digo, que aún no sabía que existía, ¿no? Pero digo, oye, si yo esto lo uno al deporte será coaching deportivo, ¿no? Pero no sabía que existía, pero por deducción, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a caminar y empecé a buscarme un poco la habichuela en un mundo que es complejo porque aún no está instaurado como tal de forma normal de que se requiera, pero es que es vital, o sea que es vital, se requiere, no hay de otra. Fíjate que 2 vivencias los han llevado a ser lo que hoy en día son. Tú, la experiencia de la muerte de tu papá te llevó a investigar un poco más sobre la nutrición y las emociones, porque te afectó. A Edu exactamente lo mismo. De ser un deportista, pues esa lesión lo ayudó entonces a buscar otras alternativas y hoy por hoy puede dar testimonio y puede ayudar a muchísimos jóvenes que pudieran estar pasando por una situación parecida y salir adelante, ¿no? Así es. Ahora bien, cuando tú hablas de esos niños que posiblemente le hagan bullying y todo esto, conocí a una joven, debe tener ahorita como 35 años, que siempre le decían que era elefante. Eso anteriormente no se llamaba bullying. Hoy en día ya tiene una palabra o un calificativo, pero para ella era fuerte, ¿no? Sí, porque claro. siempre fue grande y pasaba el yo-yo, el subir y bajar, y bajar de peso. Y hoy por hoy, hace poco bajó unos 40 kilos y ya los volvió a retomar. Cuando no tienes una alimentación al final correcta, entras en ese efecto yo-yo, porque al final yo siempre digo, no, esto es como un péndulo. Pasas del control al descontrol constantemente. Empiezas en el control, que es a lo que yo llamo el modo dieta, de pues eso, restringo alimentos, las típicas mitos y creencias de no como hidratos de carbono a partir de las 6 de la tarde, la fruta después de comer engorda, bueno, millones de mitos que hay, ¿no? Y luego paso al descontrol, en plan de tengo mucha ansiedad, llevo mucho tiempo restringiéndome, paso a comerme todo lo que hay y ya el lunes vuelvo a empezar otra vez a castigarme. Entonces, siempre hay que buscar ese centro y con la alimentación consciente lo que se consigue al final es eso. Consigues disfrutar de la comida, pero sobre todo a nivel de peso consigues llegar a tu peso ideal y a tu peso estable. Es verdad que yo siempre digo a mis pacientes, tengo una buena noticia y una mala. Nuestro cuerpo al final es como un termostato de una calefacción, ¿no? Tú cuando regulas tu termostato en el salón, tú le pones a 20 grados y si abres la ventana, pues el termostato, obviamente la temperatura baja y vuelve a subir. ¿Y qué hace el termostato? Te la pone la casa a 22, 23 grados por si acaso vuelves a abrir la ventana que tarde un poquito más en bajar. Bueno, pues al final cuando tú has hecho muchas dietas, el cuerpo hace igual. Si mi peso son 60 kilos, bueno, pues yo cuando vuelve a abrir la ventana yo me subo a 65 para que cuando me restrinjas baje. ¿Qué pasa? Que se tarda mucho en volver a llegar a tu extremo. Y es cierto que cuando nosotros activamos el termostato a la alza, el cuerpo responde mejor que cuando le pones a la baja, porque es verdad que cuesta menos engordar que adelgazar. Entonces, es cierto que te dicen que tardas más o menos unos 7 años en volver a restaurar un poco tu termostato. Pero es cierto que cuando vuelves a conectar con tu cuerpo, cuando haces la alimentación consciente, todo ese periodo realmente se acelera mucho, porque al final estás otra vez conectando contigo mismo. No tardas esos 7 años con una dieta normal, o sea, con una alimentación normal. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, escucha tu cuerpo realmente cuando tienes hambre, cuando no, disfruta el momento de comer, agradece, respira. Eso es fundamental.
¿Cómo se llega a la alimentación consciente? Conectando contigo mismo y siendo en el momento presente. O sea, sin nada de móviles, masticando, disfrutando, saboreando la comida. Eso es una alimentación consciente, dejando los cubiertos entre bocado y bocado, disfrutando del momento de comer, incluso comiendo con gente, porque al final cuando haces dieta muchas veces no sales con los amigos porque al final te las vas a saltar. La alimentación consciente no tienes ningún tipo de restricción, es simplemente comer tranquilamente, disfrutar, masticar, disfrutar de la comida. No de significa cualquier cambiar tipo. de hábitos. Tienes que cambiar de hábitos porque al final estamos muy acostumbrados a comer súper rápido, comer incluso de pie, de camino al coche. Y yo siempre digo, al final el intestino tarda 20 minutos en lanzar la orden al cerebro de que está lleno. Entonces imagínate en 20 minutos la cantidad de comida que puedes comer si no estás consciente. O sea, te abres la bolsa de patatas y en 20 minutos te la has comido entera. Entonces, por eso es importante disfrutar, masticar, dejar los cubiertos, no ver la tele, porque al final incluso ya no solo comiendo. ¿Cuántas veces vas en el coche, llegas a tu sitio y dices, ¿y cómo he llegado? Si es que ni has sido consciente de cómo has llegado hasta aquí. O estás leyendo y dices, me he leído ya 5 páginas y no me he enterado de nada, porque vivimos en piloto automático. Entonces, al final tú estás comiendo, pones la tele, has acabado el plato y ni te has dado cuenta de que la has acabado. Entonces, eso realmente no es Claro. consciente. ¿Y tú no crees que el hacerle bullying a los niños implica muchísimo en la autoestima y por Muchísimo, porque ahí ende, naces con una herida de humillación. Entonces, al final es lo que le dice la autoestima, lo es todo. Porque cuando no hay autoestima no te cuidas. Entonces dices, bueno, total, ya he sido un elefante, por ejemplo, como tú has dicho, ¿no? Toda mi vida, ¿qué más me da? Entonces ya entras en el bucle de, pues no me cuido, como lo que sea. Bueno, venga, pues otro día hay una hamburguesa, pues me la vuelvo a comer, no pasa nada. Total, no le gustó a nadie, total, ya estoy gorda, total, ¿para qué? Y entras en un bucle de no salir. y Porque aquella por persona falta que de se amor propio. resigna porque dice, bueno, he hecho tantas dietas y al final estoy en lo mismo y llegan a resignarse a simplemente estar un poco obesos. Eso es triste, realmente yo es cierto que tengo muchos pacientes así y yo se lo digo, yo es verdad que la primera valoración siempre la hago gratuita y le digo, ¿qué es lo que puedes perder? Esto es un nuevo método, ya has hecho 1000 dietas, ya estás resignado a ser así, ¿qué puedes perder? Por intentar algo nuevo que no te va a causar ansiedad, que al contrario te va a mejorar tu autoestima, vas a disfrutar del momento de comer, de volver a salir, ¿qué puedes perder? ¿Y tú crees que se pueda llegar? Sí. Porque yo conozco gente que hoy por hoy han tirado la toalla. Yo creo que sí, porque al final todo el mundo deseamos realmente, ¿no? Tenemos sueños, tenemos metas, queremos ser felices. Entonces, siempre tu alma anhela tener un sueño, tener algo por lo que luchar. Y cuando tú te miras al espejo y no te gustas, tu mayor anhelo es mirarte al espejo y gustarte. Aunque tú ya hayas desistido y digas, yo ya no valgo para nada, pero realmente tú te miras al espejo y dices, es que yo tengo algo dentro que me está diciendo que valgo. Que, por ejemplo, cuando estaba hablando Miriam sobre esto del bullying con los niños y todo esto, cuando tú tienes un niño en un equipo deportivo, sobre todo el fútbol, que es lo que más manejas, y hay, porque posiblemente se te escapa a tu vista lo que está sucediendo, pero puede haber un niño que le estén haciendo bullying en ese momento. ¿Cómo haces para que el niño pueda expresarlo delante de ti? Mira, me está sucediendo todo esto. ¿Cómo manejar tanto al niño como a los padres? Porque volvemos a que tú ayudas también a los padres. Eso es. Es complejo, porque no es fácil cuando tú no estás cerca, de la situación que sucede, ¿no? Entonces yo trataría de hablar con el entrenador y que el entrenador de alguna forma sirviera de herramienta visual de que él es el que pasa tiempo con ellos, ¿no? Y realmente pues tratarlo con mucho cuidado y darle su espacio. De hecho tengo un caso así que no he empezado por lo mismo. Una chica, fútbol femenino, con 15 añitos, con una gran proyección, pero pues ha sufrido algo así y ahora mismo pues no quiere ni a entrenar. Dios. Entonces ni siquiera hemos podido hablar porque no, ella no se permite ahora mismo. Ya han dicho a su madre, dale espacio, acepta su tiempo. No puede hacer otra cosa, porque todo lo que fuerce lo vas a complicar, porque va a crear más resistencia en ella. Entonces aceptar y que dentro de su devenir, de que esa fluidez, pues llegue un momento que diga, bueno, ahora ya sí me apetece un poquito. Y a partir de ahí, entonces podemos acompañarla. Pero no se puede ayudar a nadie que no quiere o no está dispuesto en ese momento. Porque tú no puedes hacer que un gusano se convierta más rápido en mariposa, porque te lo carga, Claro. ¿no? Se lo destruye el proceso. Eso es. Entonces, mi trabajo es acompañamiento y acompañar es
Yo lo hablo como un copiloto en un coche. Yo llevo el mapa y pregunto izquierda o derecha, pero tú eres quien decide. Claro. Yo no te digo lo que tienes que hacer, yo te cuestiono a dónde vamos y si a dónde quieres ir. Y una vez que tomas esa decisión, te pregunto por otra. Pero nunca te digo lo que tienes que hacer porque el tema es crear autonomía. Y no hay mucha autonomía, porque desde la educación del colegio te enseñan a obedecer, no a pensar. Entonces eso es complicado. Cierto, cierto. Es complicado por eso. ¿Mayormente vienen a ti los padres o viene el joven? Mayormente trabajo con representantes que me filtran al jugador. Ya, Los padres también, e incluso el jugador también me ha llegado. O sea, los tres perfiles, pero mayormente representantes, los padres y por último el jugador. el representante Del jugador o jugadora. viene a ti mayormente. Sí, digamos que con diferentes personas con las que colaboro, entonces pues de alguna forma me facilitan el poder conectar con ellas, ¿no? Es una forma de filtro, ¿no? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo mi hijo y Sí. que le veo potencial, Ujú, llego ante ti, sí. ¿cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros es primeramente tener una pequeña conversación con él, Ajá, en el cual pues preguntarle pues, cómo se encuentra, bueno, y qué quiere, cuál es su objetivo. Y a partir de ahí rascar si está en una disposición óptima o hay que tocar otras pautas hasta luego crear un plan de desarrollo. Porque al final vamos lo mismo, o vamos al interior o en algún momento uno se para. O sea, el ser humano se mueve por dos motivos, básicamente, dolor y placer. Entonces, depende de qué punto te encuentres, normalmente hay que salir del dolor. Y es como, yo hablo como comparativa de un coche. La primera y segunda marcha sería el dolor porque te saca rápido donde estás. Y luego ya habla placer, pero cuando estamos en una autovía y nos encontramos en un cuarta y quinta, ¿no? ya. Y el dolor se saca preguntando jodidamente hasta cuándo y para qué va, hasta cómo está. Entonces, cuando hace ciertas preguntas y duelen, ahí ya el clavo salta. Ya. Pero hay que saber también hacerlo porque bueno, no se trata de dañar, sino de tomar conciencia, ¿no? Bueno, es que depende, porque desde el coaching lo bueno que tengo, o lo bueno que tiene el coaching es que tú no te predispones a nada. Yo voy libre, o sea, voy libre y en función de lo que esa persona me va demandando, yo le guío. El mentoring es distinto, cuando ya sabemos qué quiere y ahora sí, yo marcamos unas pautas, ¿no? Claro. Pero yo siempre entro desde el coaching, porque es lo que me da apertura a no crearme yo historias que no son, sino que él me las cuente o descubrirlas, ¿no? ¿Y hasta qué punto lo guías? ¿Hasta qué punto lo guío? Sí, No sé cómo responderte, si hasta donde él quiera o hasta donde yo crea que ya no lo puedo seguir. exacto. Pueden ser Hasta las dos, donde... porque sí es cierto que no siempre te puede acompañar el mismo. Hay etapas, porque a lo mejor requiere de otro tipo de... Ya no es la metodología es la misma, pero de otra persona, que te conecte de otra manera. O sea, Yo te hago esta pregunta porque muchos papás te estarán escuchando en sí, este momento y dicen, oye, yo tengo mi hijo que yo Ujú. quisiera que fuera a más. ok. Vale, pues Entonces, llámame. claro, entonces dice, bueno, Sí. me identifico con Sí. todo lo que está diciendo Edu y yo quisiera saber un poco Ujú. más de si yo puedo confiar Ujú. en que mi hijo, ciertamente, si yo contrato a Sí. Edu, mi hijo va a ir a más, que son mis expectativas, o es en lo que yo quisiera que mi hijo desarrollara aún. Claro. Yo te puedo garantizar que el crecer crece. Ahora, hay diferentes procesos. Está el crecimiento personal, crecimiento deportivo, crecimiento escolar, ¿no? O sea, todo va dentro del mismo crecimiento, pero los ritmos no son los mismos. O sea, porque no tienen los mismos caminos. Se depende, pues habrá una velocidad, habrá otra, pero que el chico empiece a cambiar 100%. Y toda esa influencia se va a ver reflejada a los demás. Lo que no podemos, vamos a lo mismo, es que queremos todo como muy marcado. A las 2 comemos, a las 4 siestas, a las 6, y es que no sirve eso. No vale. O sea, tenemos que permitirnos, o sea, la calidad de nuestra vida es proporcional a la cantidad de incertidumbre que somos capaces de soportar. Y el ser humano constantemente quiere vivir en certeza. Estamos jodidos. Si llega ante ti una persona como la que habíamos hablado anteriormente, que ya dijeron, mira, toda la vida he sido obeso y ya ni siquiera quiero intentarlo. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué tú le sugieres? ¿Cómo tú le puedes guiar y cómo tú puedes hacer que esa persona retome
Pues yo en la primera sesión, que como he dicho, la hago gratuita, sobre todo por eso, ¿no? Por saber en qué momento te encuentras y sobre todo para saber si, bueno, mi programa, como tú has dicho, ¿no? Que yo al final mi programa es lo que ayudo es eso a romper. Yo no puedo ayudarte, necesitas otro proceso, a lo mejor necesitas otro profesional, pero yo les hago una serie de preguntas y al final cuando ellos me responden sí, sí o sí no, digo, vale, pues si has contestado tantas, mi programa es para ti. Pero claro, tú tienes que estar dispuesto a hacer un cambio de creencias, tienes que estar dispuesto a querer cuidarte, a querer decir, quiero probar algo nuevo, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero sabiendo, por supuesto, que vamos a adentrarnos en tu interior y eso a mucha gente no le gusta. Claro, al final es lo que él dice, ¿no? Cuando tú rascas, hay gente que no le gusta que rasques. Me quedo en mi zona de confort, que vivo muy a gusto, sentado en mi sofá y no me muevo de aquí. Pues entonces, si realmente tú no quieres salir de tu zona de confort, yo no puedo ayudarte. O la gente que me dice, no, yo es que tengo una boda, lo típico, ¿no? Porque tengo una boda dentro de 3 meses y quiero perder 30 kilos. Pues lo siento, yo no te voy a ayudar. ¿Sabes? Hay que ser realistas. O sea, habrá gente que te pueda ayudar, pero yo no es mi metodología de trabajo y yo no te voy a ayudar en eso. Porque yo no te voy a hacer una pérdida de peso rápida para que en septiembre vuelvas a tener el doble de kilos. Yo te voy a enseñar a comer. Te voy a enseñar a tener unas buenas creencias, ya no solo en la alimentación, sino en tu vida en general. Porque al final, cuando tú cambias tus creencias, tu vida cambia en todos los aspectos. ¿Sabes? Voy a enseñarte a disfrutar del momento presente, mediante meditación, mediante el mindfulness. Entonces, al final, necesitas eso, vivir en el momento presente y olvidarte tanto de pensar en el futuro. En el futuro hay que pensar en el sentido de marcarte unos objetivos, como le ha dicho bien antes, de tener foco. Si no tienes foco, vas como perdido por la vida. Pero una vez que tú ya tienes tu foco, céntrate en el presente. La acción se toma aquí, no se toma en el futuro. Porque lo que tú accionas aquí es lo que verás reflejado en un futuro. Pero si solo piensas en el futuro, aquí no estás accionando. Claro. Entonces, Es decir, que tú no le hablas de dieta. no, yo no hago dieta. Porque cuando las personas le dicen dieta, le da ansiedad. Sí, inmediatamente. No, y es que es así. Dieta, ansiedad. Sí. Eso es. Además es el efecto, como yo digo, de la última cena. Como, claro, mañana empiezo la dieta o ya me atiborro. Sí. Y ya te metes ahí, claro, y no, o sea, al La final, botella de vino. porque ya vuelves otra vez y claro, ahí el cuerpo me dice, pues cortisol a saco, que mañana ya un estrés constante. Sí. Claro, entonces al final no, hay que salir de eso. Sí que te enseño a planificar tus menús, ¿vale? A que tú llegues el domingo y tú sepas planificar tu menú semanal con todo tipo de alimentos y decir, venga, pues de esto tantas raciones a la semana, de esto tanto, pues porque al final también comemos mal porque no nos organizamos. Y llega por la noche y hay que cenar, bueno, pues no tengo nada, pues venga, pues un sándwich. Pero al final cuando tú ya tienes porque hay mucha gente que dice, me gusta tener el papelito en la nevera, saber lo que tengo que comer, que cenar. Y bueno, pues eso se puede hacer, pero organizándotelo tú, con tu cultura, con tus gustos y decir, pues mira, pues como esto y como no me prohíbo nada, puedo comer cualquier cosa. Y si no me da tiempo a cocinar y me tengo que comer un sándwich, sobre todo que no pasa nada, el comer sin culpa. Eso es tremendo. Estamos llegando casi al final. ¿Qué mensaje les das a esos papás o a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que quisieran contactarte o que tú les pudieras guiar? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Ok. Bueno, primeramente, si me permites, tengo un evento en Madrid el 24 de marzo en la Hotel Feria y va enfocado a eso, a familias que tienen chicos y chicas que quieren esa carrera deportiva. Será de 6 a 9 y ahí pues lo vamos a dar todo un trabajo de conciencia y de lo que realmente requieren. Así que los invito a que puedan estar allí y ahí van a descubrir realmente lo que hago de primera mano, ¿no? Respecto a la pregunta, me había dicho, ¿cómo me contactan? Sí, por ejemplo, ahorita que bien ese programa es buenísimo, pero hay muchas personas que te están escuchando en este momento y dice, bueno, yo quisiera contactarlo, que él me diera los parámetros que yo pueda seguir y que mi hijo pudiera alcanzar todas las metas que él mismo se ha trazado. Yo primeramente yo creo que es tratarnos con amor, pero es que nos cuesta tanto porque no sabemos. Y el amor tiene que ver con la aceptación, aceptar de que es que tenemos un proceso, ¿no? Y permitirle a tu hijo pues, que tenga su propio aprendizaje, ¿no? No por empujar más la carreta para correr más, ¿no? Y es desde ahí aceptar y luego, pues sí, pues busca ayuda a alguien. Es decir, cada uno que haga la tarea de lo que le toca. Si eres padre, pero no quieras ser de representante, de nutricionista, de mentor, porque al final al chico lo vuelves loco. Entonces, sé el mejor padre posible, que la mejor forma de ser el mejor padre posible es siendo la mejor persona posible. O sea, el mejor ser humano es por ende un mejor padre y madre.
Y a partir de ahí, pues, utiliza herramientas como somos nosotros para que tu chico potencie y corra mucho más rápido, porque vamos a ¿Dónde te acelerar el proceso. localizan? ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te pueden contactar? Ok, tengo una página web que es www.edurcoach.com o Instagram, que también pues donde estoy mucho más activo, @edur. edur. No, Instagram no. Instagram es @edurcoach. Ok. Y en Facebook sí, edur.coach. Y ahí pues me pueden contactar y yo le respondo de primera mano y pues, encantadísimo de poder ayudar. ¿Y a ti, Miriam? Pues al igual que él, yo estoy más activa sobre todo en redes sociales. Entonces en Instagram por miriamnicolas.coach, ahí pues un mensaje directo que se pongan en contacto conmigo y bueno, pues tendríamos esa valoración gratuita y para saber si realmente mi programa es para ellos y que bueno, que quien quiera cambiar, se puede tener una nueva vida, más autoestima y romper tu jaula realmente. Edu tiene un programa en este mismo mes. Ujú. ¿Tú tienes algún taller o algo así que...? De momento ahora estoy con sesiones individuales, sí que estoy creando un programa solo para mujeres con baja autoestima muy bonito, pero que lo anunciaré en breve por redes sociales, así que os invito a todas a seguirme porque sí que lanzaré algo grande. Lo estoy diseñando, pero de momento no quiero dar más pistas, pero sí, está en proceso. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa en directo con Pastora Tovar. Muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos compartir con ustedes. Decisión Radio, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da. Para ver esta entrevista completa, puede ir a www.Decisión Radio o a nuestras redes sociales, tanto la de Miriam Nicolás como la de Edu R. Coach y Pastora Tovar. Instagram, YouTube, Facebook, todo allí va a estar subido esta entrevista. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entrevista.